vamos a hablar con un especialista que es Miguel Ángel Toma. En primer lugar, yo lo estoy viendo por la pantalla. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, Seferino. Muy bien, gracias. Bien, una primera aproximación. Hoy es miércoles, ya pasaron 6 días del atentado. ¿Qué te parece? A ver, vos lo dijiste, ¿no? A diferencia de otros eventos que generaron un gran estrépito en la sociedad, hoy tenés detenido al agresor, a su pareja, tenés secuestrado el celular de ambos, en fin, tenés una serie de elementos, no todos lo que debiéramos tener o que lo que debiera tener la justicia, ¿no? Por ejemplo, por pedido de la vicepresidente, vos recordarás, se sacaron todas las cámaras o se anularon todas las cámaras que filmaban la zona aledaña a su domicilio. Bueno, esto es una lástima porque generalmente de eso, del análisis de las cámaras de seguridad externas, vos podés obtener mucha más información, por ejemplo, de otras personas que llamaran la atención por su comportamiento, y ahí tendrías otra línea investigativa, por ejemplo. En eso hagamos un punto, Miguel Ángel. Qué locura, ahora nos damos cuenta, qué locura haber accedido a ese pedido de la vicepresidenta, Claro, ¿no? claro, pero vos sabés que, bueno, fue un pedido muy fuerte, muy firme, además con un argumento realmente que ya lo ha usado tanto el kirchnerismo, que está gastado, ¿no? Que es la posibilidad de hacer inteligencia ilegal a través de imágenes. Bueno, ahí tenés, se están tomando de su propia medicina. El hecho, además de que no estuviera la policía de la ciudad Mm. controlando el perímetro. Esto no es menor, porque la Policía Federal hace rato que no tiene jurisdicción sobre la ciudad, no conoce los detalles, digamos, de la zona, que sí y sin duda conoce la Policía de la ciudad, porque hace rato que viene desarrollando la custodia o el control de esa zona de la ciudad, de toda la ciudad, pero particularmente de esa zona. Por otro lado, bueno, menos mal, ¿no, Seferino, que no Mm. estaba la policía de la ciudad? Si no te imaginás el escándalo que estaríamos hoy presenciando. Pero bueno, a Ahora, eso le tenemos... Miguel, Sí, ahí también haces un punto muy interesante porque en realidad el agresor consigue escaparse de los militantes, ¿verdad? claro, Que claro. es insólito también, ¿no? Y es apresado por la policía de la ciudad. Correcto, que estaba en un perímetro mucho más alejado, Mm. no en el perímetro más inmediato. La aparición de la foto del arma, por ejemplo, Seferino, en el piso, si vos observás bien, se ve el zapato de dos personas, o los zapatos de dos personas, en ese. En fin, ya lo hemos visto además, la incapacidad de preservar la escena del crimen. No es nuevo. Claro. Producido el hecho, lejos de vallar la zona, de evacuar a toda la gente que estaba ahí y ver si existían algunos elementos más que pudieran servir a la investigación, eso siguió, la presidenta siguió 5 minutos o casi 6 en esos alrededores. Después podemos hablar de la impericia de la impericia, si es que fue impericia de la custodia. Pero bueno, me hace acordar esto a lo que pasó con la escena del crimen de Nisman, ¿no? Lejos de preservarla, entró una manada de búfalos ahí en la casa de Nisman. Pero bueno, si le sumás a eso otra serie de irregularidades, por describirlas de alguna manera, como el comportamiento de la custodia, Claro. el culebrón venezolano que estamos viviendo con el tema de los celulares o del celular de Montiel, de Sabac Montiel. Bueno, todo eso es lo que abona esta cadena de hechos. Insisto, no hemos hablado, pero lo señalo rápidamente, el manejo de la custodia, que lejos de sacarla en el acto del lugar del hecho, la dejaron ahí expuesta a la vicepresidente, es lo que genera la conjetura de muchísima parte de la sociedad. Yo tengo algunas encuestas, especialmente de redes, que dan que más del 60% de las sociedades cree de que esto haya sido efectivamente un atentado, piensa que es un montaje. Todo esto sirve para abonar
esa Claro. percepción. Y yo creo que esto es muy malo, por eso necesitamos que rápidamente la justicia nos dé elementos lo suficientemente sólidos como para eliminar esta duda que le hace mucho mal a la sociedad, porque como vos bien dijiste, en un país descreído, donde todo evento es utilizado para llevar agua para el molino partidario del que quiere aprovecharse de ese evento, el discurso del presidente, el planteo de la ley del odio, lo que dijo Mayans, lo que dijo Delía, no se habla Sí. mucho, lo que dijo Aníbal Fernández de que buscábamos un muerto, vos recordás, pocos días antes, lo que dijo Máximo Kirchner, Ah, están buscando a ver cuál es el primer peronista que matan. Digo, el discurso del odio, el discurso de la muerte, que además consolida la conjetura de que esto puede haber sido armado, es responsabilidad del gobierno. Lo que ocurrió a posteriori del hecho, tanto en hechos como en palabras, y todo lo posterior en términos del comportamiento de la custodia o la problemática del teléfono celular, lo único que hacen es consolidar la percepción de que esto puede haber sido intencionalmente armado en función del gobierno. Es muy duro, por eso creo, y termino con esto, que la justicia es la que nos tiene que dar a mm. todos los argentinos la certeza de que efectivamente estamos frente a un intento, vaya a saber si de un loco, de un personaje irracional, o bien, bueno, de una participación de algo mucho más organizado, ¿no? Claro, a mí me llamaron la atención también las palabras de Agustín Rossi, que es el jefe de los espías. El sábado dijo, no, es un lobo solitario. Falló porque el arma no funcionó y las dos cosas no tienen sentido porque es el jefe de los espías. ¿Por qué cerrar las hipótesis si están investigando? ¿Cómo saber si fue un lobo solitario? Y el arma no falló, el arma estaba en condiciones de disparar. Lo que pasa es que, como ahora todos sabemos, no estaba la bala ingresada en la recámara. Ahora, ¿qué será eso de Rossi? ¿Un mensaje a la militancia? ¿Un deseo de que no se investigue más allá de Fernando Sabac Montiel, el agresor? ¿Qué será eso? Bueno, Rossi ya ha tenido algún antecedente de conjeturar cosas, ¿no? Vos recordarás, Seferino, que cuando apareció el avión venezolano-iraní y se arma todo este escándalo, rápidamente dijo, bueno, yo creo y conjeturó que se trataba de un vuelo de entrenamiento, donde los iraníes estaban formando a las tripulaciones venezolanas. Después se descubrió que el piloto era de la Fuerza Al-Quds, que había estado en Ciudad del Este previamente. En fin, se descubrieron una serie de cosas que poco tenían que ver, poco, con la conjetura inicial. Obviamente, ahí lo que se pretendía era minimizar este hecho, que no se profundizara la investigación y que esto no terminara en un escándalo como de hecho terminó. Bueno, me parece que se aplicó aquí la misma metodología, ¿no? Se intentó dejar esto solo en un evento individual. eh, por supuesto que esto también encuentra la confirmación de la conjetura, llamémosle así, en lo que pasó con el celular, ¿no? Claro. ¿Por qué un celular no era un celular sofisticado donde los mecanismos de seguridad son muy grandes, Severino? Era un Samsung 50, es un celular directamente que casi no tiene medidas de seguridad. No Ajá. es una última generación, es un Android. Bueno, no vamos a entrar en la parte técnica, pero es imposible que no se obtuviera rápidamente y aún con sistemas obsoletos, que no se obtuviera toda la información. Bueno, lamentablemente se perdió. Y cuando llegó a la PSA, resulta que tenía el sobre que implica la cadena de custodia abierto, que estaba encendido el celular. Es una cosa de loco. Las tarjetas extraídas. Bueno, toda una serie de irregularidades que nos suena a que se quería dejar la cosa en ese lugar, ¿no? En el lugar del lobo solitario. Pero bueno, por Ahora, suerte, sí. ahí hay una responsabilidad de la Policía Federal, pareciera, ¿no?
Bueno, vos fijate que el fiscal Rívolo, que es un profesional desde mi punto de vista muy, muy sólido y muy eficiente, ha pedido que se investigue la conducta de quienes participaron de la pericia. O sea, no es solamente la sociedad la que duda de la transparencia de lo que se hizo, también la justicia lo está haciendo, por eso el fiscal pidió y llamó incluso a dar testimonio a los miembros de la pericia, tanto de la Policía Federal como de la PCA. Es decir, hay una sospecha cierta por parte de la justicia de que estamos frente a un hecho que al menos necesita ser esclarecido, por ser prudente en la formulación, ¿no? Sí. Ahora es muy interesante lo del celular, es muy interesante que, bueno, por lo menos tenemos fotos del agresor posando con el arma, ¿no? Al igual que la novia. Ayer están en el sumario, fueron reveladas por clarín.com. Me llamó la atención esto. Él es evidentemente diestro, ¿no? Usa el celular con la Y empuñaba con la izquierda. derecha, pero él empuña el arma contra la vicepresidenta con la izquierda. Será Claro. ambidiestro, ¿no? Claro, sí, es llamativo, ¿no? Por eso una de las primeras cosas que yo señalaba era que había que verificar si efectivamente era la mano de esa persona, ¿no? Porque, como vos bien decís, él empuña con la izquierda y no sabemos si es diestro. De manera que, bueno, son todos los elementos que están sin duda siendo verificados e investigados por la jueza Capuchetti y por los fiscales, ¿no? De manera que, bueno, yo espero realmente, Seferino, que lo más pronto posible tengamos certezas que eliminen en la sociedad esta ambigüedad, ¿no? Respecto de qué es lo que efectivamente Claro, ocurre. yo creo que no hay excusas, tenemos todo, hay que resguardar bien la vida de Fernando Sabac Montiel, ¿no? Que es el eslabón más importante porque en algún momento va a declarar. Y es muy interesante saber qué hay en esa cabeza y qué pasó, ¿no? Sí, en este caso es necesario tener también una pericia psicológica, ¿no? Muy Ah. profunda, porque por lo que sabemos hasta ahora, que han publicado los medios, es que hubo dos lecturas o dos resultados de una primera evaluación psicológica. La primera que, bueno, que estaba ubicado en tiempo y espacio, que es lo elemental para poder indagarlo, ¿no? Pero parece que hay una segunda pericia un poco más profunda, no la pericia psicológica profunda que debe hacerse, sino una segunda, primaria también, donde aparecería que este personaje tiene ciertas tendencias a repetir conductas fantasiosas, ¿no? Como una suerte de búsqueda de protagonismo, de pérdida a veces del sentido de realidad, de autoadjudicarse cuestiones que no son, en fin. Es decir, aparece algo contradictorio, por eso es absolutamente necesario una pericia a fondo para conocer realmente las características psicológicas de este personaje, porque de ahí también pueden surgir algunas de las motivaciones del hecho, ¿no? Ahora, vos hablaste antes de la custodia. Has estado vos en cargos muy importantes, ¿no? A nivel nacional, has sido diputado tanto tiempo. ¿Qué, qué es esa custodia tan rara, no? Al final no se sabe quién custodiaba, si los custodias o la militancia, no estaba el jefe de la custodia, este luchador de no sé qué, esta especie de Superman, que justo lamentablemente no estaba ahí. ¿Qué es esto? Mira, sí, efectivamente yo he tenido custodias de diversas fuerzas, de la Policía Federal, cuando fui secretario de Seguridad, también de Gendarmería, después de la propia estructura de inteligencia, cuando estuve al frente de la Secretaría de Inteligencia. Lo que puedo decirte es que las custodias en Argentina están muy, muy bien preparadas. No es cierto que no tengan la necesaria formación profesional. Incluso en muchos casos están entrenadas
por fuerzas de élite, ¿no? De Estados Unidos o incluso de Israel. Con lo cual, la verdad es que son muy buenas, muy buenas. En el caso específico de la custodia de la vicepresidente, por lo que hemos podido ver, y estoy hablando simplemente por la información que es pública, ¿no? Y por los hechos que verificamos a través de los videos, actuó muy mal, porque es muy difícil, Seferino, evitar, prevenir o prever el hecho. Han sido vulnerados las mejores custodias del mundo, el caso de Ronald Reagan, ¿no? El agresor vulneró al servicio secreto, que es la fuerza de élite más importante que existe. Ahora, inmediatamente de producido el hecho, pues lo mismo pasó con Jair Bolsonaro. Producido el hecho, inmediatamente debe haber la cobertura del cuerpo de la persona agredida. Para eso están preparados los custodios. Cubrir físicamente para evitar una nueva agresión. Es más, a riesgo de la propia vida del custodio. Esto es parte de su formación. Inmediatamente de producido este primer acto de custodia, ¿no? De preservación de la vida, hay que evacuar al agredido de la zona, porque no se sabe si no hay otro tirador, si no hay un artefacto explosivo, bueno, infinitas posibilidades. Lejos de eso, anduvo caminando por ahí la vicepresidente 5 minutos. La custodia ni se veía prácticamente presente en el lugar. Se paró sobre la parte trasera del auto la vicepresidenta y sacó medio cuerpo sobre el techo para saludar a los militantes. Una locura desde el punto de vista de la seguridad. Ofreció un blanco impresionante hasta para un francotirador. Bueno, dicho esto, me llama la atención porque, como vos señalaste, primero, el círculo más amplio de control estaba a cargo de los militantes, pero la custodia personal de la vicepresidente no fue determinada por la Policía Federal, por la División Custodias, sino por Carbone, el comisario Carbone, que es el jefe de la custodia, que además fue elegido por la propia vicepresidente. De manera que de suponer que el personal que estaba a cargo había sido también elegido por el comisario Carbone. Entonces vos tenés una serie de elementos que es realmente llamativos, que van desde la custodia de la militancia, un absurdo total, te imaginas vos, el no cumplimiento del protocolo de la custodia, que debiera ser absolutamente inexorable en cuanto a su aplicación, y el hecho de que la custodia no fue determinada por la división custodias, esto es por el cuerpo que corresponde de la Policía Federal, sino por quien fue elegido por la propia presidente como jefe de su custodia. Es una cadena de situaciones. Esto es como un accidente aéreo, Ceferino. En el accidente aéreo, cuando empieza a hacer las investigaciones, se demuestra que, bueno, la caída del avión fue la sumatoria de una serie de situaciones que se conjugaron para producir el accidente. Bueno, acá, por lo que acabamos de señalar, estamos frente a una misma situación, lamentablemente. Claro, ahora para última reflexión, Miguel Ángel Toma, desde el punto de vista político, ¿cómo es que el oficialismo con semejante hecho, que es un intento de magnicidio, nada menos que contra la vicepresidenta, cómo es que el oficialismo no está logrando lo que busca, que es este tema de nuevas leyes contra el odio, entre comillas, y además el tema de la suspensión del juicio por vialidad? ¿A qué se debe eso? Sin duda, a ver, cualquier hecho que se produce en la Argentina es utilizado por el gobierno para llevar agua para su molino. Evidentemente, es la conformación y la aplicación del mecanismo de construcción de poder que tiene el kirchnerismo, ¿no? Que es siempre utilizar a favor cualquier circunstancia que le permita obtener sus objetivos sin ningún tipo de límite, ni freno moral, ni político de ninguna naturaleza. Eso en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente la reacción del presidente estuvo muy vinculada a mejorar su relación con la vicepresidente, ¿no? Porque fue funcional absolutamente a esta idea de generar una victimización de la vicepresidente y también un mensaje a lo interno de su propia tropa para consolidar ese espacio. Ahora bien,
Dicho esto, espurio, por supuesto, parte de la idea de que el poder en el kirchnerismo se construye sobre la base de demonizar al enemigo, ¿no? Entonces, Claro, ahí aparece la justificación de lo que dice Mayans, por un lado, pero también de la búsqueda de un mecanismo por el cual se pueda anular el juicio, es lo que dijo Mayans, ¿no? Es decir, claro, la búsqueda de la impunidad. Ahora, te comento, por otro lado, que esto es profundamente contradictorio con otras necesidades del gobierno y fundamentalmente del país. Ayer yo estuve charlando con algunos amigos en Estados Unidos, algunos contactos vinculados a la seguridad, a la inteligencia, pero también al ámbito financiero, digamos, de Estados Unidos y económico, y me decían claramente que es una locura que se esté agitando la idea de una ley del odio, que en Estados Unidos, como en cualquier lugar del mundo democrático y en la Argentina, lo que se busca es una mordaza o censura para la prensa. Y esto, claro. aunque parezca mentira, es un factor inhibidor de las negociaciones que está haciendo Sergio Massa en términos de obtener financiamiento, tanto privado para la inversión en infraestructura, bueno, energía, minería, etcétera, como para mejorar las reservas del Banco Central en orden a poder volver a generar las importaciones necesarias para que no se detenga la cadena productiva. Bueno, para Estados Unidos, el tema de la libertad de expresión está muy vinculada a la seguridad jurídica. Claro. Entonces, cuando Mayans dice suspendamos el juicio si queremos, este, si queremos paz social, o el energúmeno delincuente de Delía dice armamos una marcha para echar a la Corte Suprema, armemos la ley del odio para censurar a la prensa, se está conformando un panorama político en el exterior que lo único que genera es más complicaciones para obtener ese financiamiento. Realmente es pegarse un tiro en el pie lo que está haciendo el gobierno. Pero bueno, vos conocés la fábula del escorpión y del perro, ¿no? ¿Cómo es? Nadie, Contala a Miguel Ángel y así te libero. Y bueno, la fábula del escorpión y del perro es que hay una inundación, hay un perro y un escorpión de un lado del río que está desbordado, y el perro, el escorpión le dice que lo monte sobre el lomo al perro, así lo puede cruzar el río y evitar la inundación, morirse ahogados. Entonces el perro accede, le dice, bueno, pero vos no me vas a picar. Dice, no, si yo te pico también me ahogo, nos ahogamos los dos. Entonces el perro, fiel a su característica y su bondad, lo sube al escorpión y cuando están a mitad del río, el escorpión lo pica y ambos se ahogan. La conclusión es muy simple, nadie escapa a su naturaleza, ni el perro a la fidelidad, ni el escorpión a picarte aún en cualquier circunstancia. Yo creo que esa es la fábula que mejor expresa lo que le está pasando al gobierno con esto que te acabo de señalar, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel Toma. Muy buen narrador resultaste. Bueno, muchísimas gracias. Un Gracias. abrazo, Seferino. Abrazo.